Hola, bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast Organizaciones de Futuro. Es un proyecto que llevamos adelante desde Valencia Innovation Capital. Queremos explorar las tendencias, las innovaciones y las visiones que están dando a las organizaciones del mañana. Yo soy Francisca Hipólito y junto con Yolanda Puchades, técnicas I+D+I de Valencia Innovation Capital, queremos presentaros este proyecto que nos hace mucha ilusión desde hace ya un tiempo y que por fin hoy cristaliza. Valencia Innovation Capital, como laboratorio de innovación ubicado en los edificios de Las Naves y La Harinera, trabajamos desde 2016 para encontrar soluciones innovadoras que resuelvan los desafíos de nuestra ciudad. Este podcast es una extensión natural de nuestro compromiso con la innovación urbana y con la construcción de un ecosistema más sostenible, inclusivo y participativo. Recientemente, en nuestro proyecto Organizaciones de Futuro, junto con Innuba, hemos presentado el informe Lo que vendrá después, 4 escenarios para la ciudad del mañana. Un documento que explora las tendencias emergentes que darán forma a las ciudades del futuro, estructurado en 4 ejes fundamentales: vivienda, naturaleza, tecnología y comunidad. El futuro solía presentarse como un territorio de certezas, ¿no? En el pasado construíamos nuestras expectativas siguiendo trayectorias predecibles, confiando en el constante y comprensible avance del progreso. Pero algo ha cambiado de manera fundamental. La aceleración del cambio ha superado nuestros marcos cognitivos, generando futuros que se escapan de nuestra comprensión como agua entre los dedos. También nos sucede que nos encontramos en medio de una crisis global. Una crisis real y urgente, creo que esto nadie lo va a poder dudar, pero a medida que esta crisis se controla, algunos deberán atender una crisis diferente, algunos o todos, una crisis diferente y algo menos factible, menos visible, que es la crisis imaginaria. Se trata de un déficit de imaginación social porque nos resulta muy fácil de imaginar un futuro distópico, apocalíptico, lleno de desastres, o cómo la próxima generación de tecnología va a arruinar nuestro futuro y va a ser todo un colapso. Sin embargo, nos cuesta más imaginar una sociedad mejor donde dentro de una o dos generaciones todo pueda ser más positivo, un futuro sonriente y mejor. Creo que es un ejercicio que estamos haciendo para mal. Y entonces queremos ayudaros a que esta imaginación social hacia el futuro positivo pueda un poco cristalizar con este primer episodio del podcast, y para eso hemos invitado a Borja Esnaola, que es director de proyectos en Innuba, que es una consultora con la que hemos colaborado en ocasiones, que ahora él os presentará. Para nosotros es una consultora referente en innovación social y diseño estratégico. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña conversación con Borja. Bienvenido, gracias por dejarte liar, por acompañarnos en este estreno. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación a este estreno de podcast. Es un lujo estar aquí. Bueno, Borja, para quienes aún no te conozcan, cuéntanos brevemente qué es Innuba, cuéntanos un poco de ti, cómo nace, por qué te ligas a Innuba. Perfecto. Pues yo soy Borja Esnaola, soy director de proyectos y clientes en Innuba ya desde hace 4 años, y Innuba nace desde una creencia de que las organizaciones pueden transformar el mundo. Y cuando pensaron en cómo se podía materializar esta creencia, se pensó en la innovación social como medio para conseguirlo. Y nada, ya llevamos 9 años en este bonito viaje intentando transformar las organizaciones y hacerlas más responsables y sostenibles. Perfecto. Nosotras ya lo sabíamos porque, como os decía, hemos trabajado con ellos en anteriores ocasiones. Tienen una visión muy clara sobre el propósito y la innovación social, como nos has dicho. ¿Y cómo se traduce esto en vuestro día a día, ¿no? Cuéntanos algún ejemplo de los proyectos que impulsáis para que a nuestra audiencia, que esperamos que sea mucha, puedan saber qué es lo que hacéis. El propósito que tenemos ahora es el de futuros positivos desde presentes complejos, porque creemos que vivimos en entornos muy complejos, como estabas diciendo en la introducción. Todo cambia muy rápido, todo es muy volátil y
lo que creemos es que pensar en futuros positivos nos puede ayudar a llegar a lugares diferentes. Y bueno, conectando con tu pregunta, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos desde el propósito, acompañando a las organizaciones a definir el propósito, y luego les acompañamos en el viaje ese a llevar a cabo este propósito, a implantarlo a través de la innovación social, el diseño de futuros, organizaciones aumentadas, que luego seguramente irán saliendo en la conversación. Muy bien. Nosotros trabajamos como parte del Ayuntamiento de Valencia en la ciudad, y entonces te quiero preguntar, ¿por qué es relevante la innovación en la ciudad? Quizá yo también puedo contestar esa pregunta, pero te la hago a ti. ¿Qué impacto tiene la innovación en las ciudades y en el futuro de las ciudades? Pues, como decía antes, todo cambia muy rápido y en las ciudades todavía más. El crecimiento poblacional, los movimientos, el consumo energético, los hábitos de las personas, todo está cambiando súper rápido y muchas veces es muy difícil identificar esas necesidades, esos retos y afrontar estos desafíos urbanos. Y la innovación nos permite hacer este viaje para primero detectar qué está ocurriendo, entender qué retos hay, qué necesidades están ocurriendo y poder hacerles frente. Retos como la optimización de servicios públicos, los consumos, la movilidad y sobre todo la sostenibilidad, que las ciudades son probablemente el foco donde más huella se está generando. Muy bien. Bueno, como os decía a todos vosotros, el trabajo con Innuba fue desarrollar el informe Lo que vendrá después, lo tenemos aquí encima de la mesa, y es un informe que ellos impulsaron a raíz de la pandemia, si no me equivoco, y que ha ido un poco evolucionando. Cuéntame un poco qué es este informe, lo que vendrá después y por qué lo lanzasteis, cómo ha evolucionado. Nosotros desde Innova, como hacemos diferentes tipos de proyectos, tenemos que estar al día de todo lo que está ocurriendo y de todos los informes que van saliendo. Y en la pandemia lo que ocurrió es que hubo un boom de informes, todo estaba cambiando muy, muy rápido, los comportamientos de la gente, las dinámicas de las organizaciones, de cómo se movían las ciudades. Todo estaba cambiando y estaban emergiendo nuevas tendencias y había un montón de informes que las sacaban. Pero claro, estos informes nos presentan las tendencias, pero no nos dicen qué podemos hacer con ellas. Entonces, desde Innova vimos que podíamos aportar nuestro granito de arena analizando todos estos informes, todas estas tendencias, todos estos cambios de comportamientos y haciendo nuestra propia reflexión estratégica y como desgranando, extrayendo oportunidades que había ahí. Y así es como nació Lo que vendrá después. ¿Cómo lo hicimos? Creíamos que era muy interesante utilizar el diseño de futuros, el desarrollar estas tendencias y poder construir escenarios futuros que nos inspiraran y a partir de ahí, pues como hemos hecho en este informe, extraer oportunidades y retos que la gente pueda llevarse a sus organizaciones, a su vida personal. Muy interesante, os recomiendo la lectura si no lo conocéis aún. Para este informe habéis analizado más de 250 señales de cambio y casi 50 informes diferentes de estos que comentas que detectan las tendencias. ¿Cuáles son las principales tendencias que tú destacarías para el futuro de las organizaciones y de las ciudades para este 2025? Para mí, en el informe hablamos sobre ciudades humanas y resilientes. Entonces, como las claves son las tres tendencias que quiero destacar, son tres que están conectadas con eso. El primero, la primera tendencia y para mí probablemente la más importante es el poder de la comunidad. Se habla muchas veces de la autonomía y la residencia local y aquí en Valencia lo hemos visto perfectamente con la Dana, que al final la comunidad es lo que muchas veces hace salir adelante a las comunidades. Muchas veces es en lo informal, pero también hay movimientos más formales que están ocurriendo que son comunitarios. Aquí en Valencia Innovation Capital tenéis el proyecto Polis, que es interesantísimo para hacer frente a la desafección de la gente joven del tema político, pero hay otras muchas iniciativas.
Hay uno, el Refugi de les Mares, en el barrio de Gracia de Barcelona, que lo que hace es como ser un polo donde se concentran muchas madres o que van a ser madres durante el embarazo y el posparto para hacer comunidad y acompañarse mutuamente. Y hay muchísimas iniciativas así y creo que es muy importante para esta parte de humanidad y resiliencia de las ciudades. Y las otras dos tendencias que traigo son la de los espacios regenerativos. Es necesario que impulsemos espacios regenerativos, adaptativos y flexibles. Ya hay un montón de proyectos súper interesantes que se incluyen en el informe en esta línea. Y el tercero que traigo es el de los laboratorios urbanos. Creo que es necesario que paremos y pensemos en el futuro, en esos retos que tenemos, esas necesidades que hay para orientar la innovación y realmente que los recursos que haya en las ciudades se destinen a hacer frente a estos retos que tenemos en la sociedad y en las ciudades. Muy interesante detectar estas tres tendencias, ¿no? Ciudades humanas y resilientes, espacios regenerativos y laboratorios urbanos. Algunos los encontramos en la ciudad de Valencia o, como dices tú, en otras ciudades, ¿no? Y también es bueno pararse, ver que en otros lugares tienen retos similares a los nuestros y ver un poco cómo en otros lugares se está llevando a cabo. Muy interesante el proyecto de las madres en Barcelona. Vuestra metodología de diseño de futuro, que incluye detección de señales, como la que nos has comentado, o la creación de escenarios y artefactos de futuro, me gustaría que nos contaras cómo funciona este proceso y también cómo ayuda a las organizaciones a prepararse para lo que viene, ¿no? Conocer esta creación de escenarios y artefactos de futuro. Empiezo con la segunda pregunta. El diseño de futuros ayuda a las organizaciones a entender y a pensar y a imaginar lo que puede ocurrir en el futuro. Porque el futuro, a pesar de lo que la gente cree cuando escucha sobre diseño de futuros, no se puede predecir. Pero sí que podemos anticiparnos y diseñar escenarios que nos inspiren y nos muevan hacia allí y que sean un camino por el que seguir. Y más en momentos en los que todo es tan complejo y tan volátil como es ahora. Y a muchas organizaciones, por ir a cosas concretas, les ayuda a la parte estratégica. Muchas de año a año suelen hacer un copia-pega de sus planes estratégicos y el diseño de futuros les ayuda a pensar en un horizonte un poco más alejado y a salirse de su rueda diaria. Y también para la innovación. Se salen muchos hallazgos y muchas claves que se pueden utilizar en ambos puntos. Y lo que se hace es sigue un proceso estructurado que lo que se hace es primero detectar señales de cambio, que son esos primeros indicios que se van detectando del futuro en el presente. Con esos, cuando ya tienes un volumen importante de señales de cambio, ya puedes detectar tendencias, que es hacia dónde va el futuro. Y bueno, eso ya nos da bastantes claves y con eso es lo que solemos construir con las organizaciones es escenarios futuros positivos, que es a la organización dónde le gustaría estar, cómo le gustaría que fuera ese futuro y que sea positivo para la organización. Entonces, esto lo que hace es generar un horizonte al que quiere llegar la organización y lo que se hace después es construir una hoja de ruta, un camino para llegar a ese escenario futuro. Entonces, muchas veces suelen salir cosas muy diferentes de lo que suele salir en otros planes estratégicos un poco más tradicionales. ¿Y trabajáis para esto con toda la organización, con todas las personas de la organización, solo con las direcciones? Solemos intentar que todas las personas de la organización estén representadas, porque según desde donde se miren los retos y las necesidades, bueno, se suele tener una mirada siempre que suma. Y solemos intentar que estén todas las personas de la organización representadas y también las personas de fuera. Que haya alguna persona experta en tendencias y persona que pueda estar en los colectivos de los grupos de interés de la organización. Qué interesante. En el informe que habéis utilizado inteligencia artificial para crear lo que llamáis artefactos, que traen ideas del futuro al presente. Esto es muy interesante respecto también de informes anteriores en los que no existían estos artefactos, ¿no? Cuéntanos qué es un artefacto, de dónde surge esta idea de crearlos y para qué, ¿no?
Sí, en Innuba creemos que la innovación y ahora mismo la inteligencia artificial no tiene que reemplazar el talento, que tiene que potenciar el talento y que tiene que potenciar el impacto. Y en esto, como decías, hemos hecho algo que no habíamos hecho antes. Antes, en los escenarios futuros, muchas veces se suele definir el arquetipo de la persona futura, el cómo es, cómo piensa esa persona en ese escenario futuro, porque ayuda a entender ese escenario futuro. Y aquí lo que hemos hecho es dar un paso más y con toda la información que hemos generado de estos arquetipos, lo que hemos hecho es generar un chatbot con el que podemos interactuar, podemos preguntarle, podemos consultar y es muy enriquecedor el ver que responde a preguntas que igual antes no estaban en el informe y que ahora pues, puede dar respuesta a través de este chatbot. Y la IA nos da estas oportunidades. También nos ha permitido generar unos objetos del futuro que pueden representar lo que está ocurriendo en ese escenario, como es esa herramienta para poder interactuar con las plantas y poder conversar con las plantas, o unos paneles cinéticos que pueden ir en las fachadas de los edificios y que devuelvan ese impacto negativo que tiene al medio ambiente, que también puedan tener un impacto positivo. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda a eso, a traer el futuro al presente y poder entender a qué nos referimos. Bueno, como veréis, es súper interesante, es un informe lleno de oportunidades para abrir las mentes y hago hincapié en que de verdad os descarguéis el informe y lo leáis porque es muy, muy interesante con unas propuestas muy innovadoras en su interior, ¿no? Y quería preguntarte, ¿cómo ves tú que las organizaciones valencianas o cualquier empresa innovadora puede aprovechar este informe y vuestras metodologías para anticiparse y adaptarse a los cambios y dar mejor resultado a esos cambios? Bueno, para mí, cualquier informe, este sobre todo por cómo está enfocado, pero cualquier informe debería plantear preguntas. O sea, cuando leamos cualquier informe deberíamos intentar llevarnos esas preguntas a nuestra realidad. Y aquí concretamente para facilitar la vida hemos incluido preguntas que ayuden y orienten a quien esté leyendo todo esto. Pero más allá de eso, de poder hacer preguntas, poder tener conversaciones sobre estas preguntas con las personas de tu organización que puedan sacar temas, retos, oportunidades que antes no se habían imaginado. También hemos traducido cada uno de los escenarios a retos y oportunidades concretas que podrían hacer frente las empresas valencianas o cualquier empresa innovadora. Y lo mismo con las tendencias. Las tendencias también nos dicen hacia dónde va nuestra realidad y también incluyen en los textos retos y oportunidades que podrían abordar. Yo creo que solo si genera esa reflexión en las organizaciones y esas conversaciones ya les va a ayudar, pero seguramente yendo a lo concreto, que mucha gente suele querer ir a lo concreto, ya está como escrito también qué oportunidades puede haber en el presente o en el futuro cercano. Muy bien. Quería, bueno, ya estamos llegando un poco a la recta final de esta conversación con Borja. Os recuerdo, es Borja Esnaola, director de proyectos de Innuba, y quería preguntarte, ¿cómo ves organizaciones de futuro y vosotros que hemos colaborado en el presente informe? ¿Qué sinergias ves entre ambas iniciativas? Y bueno, no sé, ¿qué proyectos crees que podríamos tejer en el futuro juntos? Pregunta. Para mí, lo primero que se me ocurre cuando hablo de sinergias, creo que es lo más importante para que ocurran sinergias es tener un propósito común. Y creo que lo tenemos. Tanto Organizaciones para el Futuro como Innuba tenemos el propósito claro de que las organizaciones pueden transformar la sociedad y los entornos y lo hacemos con una mirada además muy concreta, con un triple impacto económico, social y ambiental que lo empapa todo. Partiendo desde ahí, se me ocurren rápidamente dos cosas. Una es la de generar innovación en comunidad. Muchas veces no se hace esto en comunidad y podríamos generar un espacio donde se aglutine la innovación en la Comunidad Valenciana, en Valencia o todas las empresas innovadoras. Y luego la parte de organizaciones aumentadas. Es cómo las organizaciones pueden adoptar la inteligencia artificial en su día a día, porque se está haciendo de una manera bastante caótica y desorganizada. Y bueno, creo que podríamos acompañar conjuntamente a organizaciones a hacerlo de una manera consciente y responsable.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo también veo mucha capacidad de trabajo conjunto entre ambas organizaciones y entre nuestro proyecto. Ha sido una conversación realmente inspiradora. Muchas gracias, Borja, por compartir tu experiencia y vuestra visión con nuestra audiencia. Vuelvo a recalcar que, de verdad, en la web de Innuba y en nuestra página web Organizaciones de Futuro podéis encontrar el enlace para descargaros el informe, que os animo a que os leáis porque de verdad es muy, muy interesante. Yo creo que hoy hemos sacado algunas ideas clave que vale la pena destacar. Entre ellas, nos muestra que la innovación social, la sostenibilidad, la participación son claves para construir un futuro, unas organizaciones y unas ciudades más humanas y resilientes, y que en las ciudades tenemos que innovar para adaptarnos a los cambios. Debemos entender que nuestras ciudades y nuestras organizaciones deben valorar el trabajo de la comunidad, como ha resaltado Borja, cómo la calma y el sentido en todo lo que hacemos deben de inspirar nuestro trabajo y, por supuesto, con las gafas de la innovación puestas. Y nada, os agradezco vuestra presencia, la presencia a Borja, y bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente bloque, para el que participará ahora Yolanda Puchades. Yolanda es la documentalista de Valencia Innovation Capital. Ella es técnico y I+D+I y es la responsable de que toda la información aquí en la casa, de que estemos informados de todas las novedades y todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y en su compromiso por la documentación, pues ella es además vocal en el Colegio de Bibliotecarios de la Comunidad Valenciana, es la vocal de comunicación. Y bueno, pues os doy paso con ella para seguir. Gracias, Francisca. Bueno, también compañera de Francisca en Organizaciones de Futuro, que he estado escuchando la conversación que tenía con Borja y me ha encantado, estaba sonriendo porque esto para nosotros también, para nosotras, es un sueño hecho realidad el poder grabar nuestro podcast. Te iba a decir que estábamos como en casa, pero es que estamos en casa. Es también un orgullo para nosotras tener un espacio aquí en Valencia Innovation Capital como este, rodeada de compañeros que vosotros no los veis, pero ahí están también ayudándonos a que esto sea una realidad. Y nada, y pues eso, lo que decía Francisca, como soy documentalista y me gusta mucho bichear y escuchar mucho y también encontrar información, pues para redondear un poquitín todo lo que han hablado hoy Francisca y Borja, quería presentaros unos recursos. Bueno, el primero está claro, que ya lo ha dicho Francisca varias veces, que tenéis que bajaros el informe de lo que vendrá después, porque nos parece muy interesante, y trabajar con la gente de Innuba es una cosa que siempre nos gusta mucho porque están muy alineados con nosotros, con Organizaciones de Futuro, y estamos encantadas. Nada, pues empiezo. El primero es una plataforma que se llama Atlas of the Future, que es que visibiliza proyectos e iniciativas reales que están construyendo un futuro más justo, sostenible e inclusivo, que creo que está muy alineado con lo que habéis hablado hoy. Con sede en Barcelona y Londres, destaca historias positivas de innovación social de todo el mundo y promueve el acceso abierto al conocimiento sobre futuros posibles. Como segundo recurso, ya que habéis aprendido que soy bibliotecaria, que se note, voy a recomendar un libro de Marta García Aller, que se llama El fin del mundo tal y como lo conocemos, de la editorial Planeta, de 2017. Es una obra que analiza 15 transformaciones significativas que están redefiniendo nuestra sociedad en el siglo XXI. La autora aborda temas como la desaparición de profesiones tradicionales, el auge de la inteligencia artificial, que es un tema que a nosotras nos fascina y que también tratamos mucho en Organizaciones de Futuro. Porque tenemos como mucho miedo al futuro, pero el futuro no hay que tenerle miedo, hay que construirlo juntos y no tener ese miedo invisible muchas veces que poquito a poco yo creo que con estas conversaciones nos vienen muy bien, ¿no? La periodista también lo que hace es combinar entrevistas con expertos y ciudadanos para ofrecer una visión accesible y crítica a estos cambios. Y por último, os recomiendo un documental llamado 2040 del director Damon Gameau, que imagina cómo podría ser el mundo en el año 2040 si aplicamos solo tecnologías sostenibles que ya existen.
Concebido como una carta a su hija, explora soluciones como la energía renovable descentralizada, la agricultura regenerativa, el transporte limpio y el empoderamiento de las mujeres. Yo creo que terminar así también es un lujo porque nosotras también nos gusta mucho empoderarnos. Y nada, y con esto también, pues bueno, son los primeros recursos que os vamos a ir ofreciendo según los capítulos que vamos a seguir grabando. Podéis seguirnos en redes sociales. Tenemos Valencia Innovation Capital, tenemos redes sociales, tenemos también la web de Organizaciones de Futuro. Y nada, y esperamos que continuéis con estos, o sea, siguiéndonos con estos capítulos y bueno, que todo lo que hemos estado contando de estos recursos, si os interesa conocer más sobre esto, en la descripción de la plataforma de podcast, pues lo iremos colgando también para que le echéis un vistazo. Perfecto. Pues con las recomendaciones de mi compañera Yolanda, con la entrevista tan inspiradora de Borja, acabamos este primer episodio de podcast. Muchas gracias por estar con nosotras. Bienvenidos a lo que será el podcast de Valencia Innovation Capital, Organizaciones de Futuro, y hasta la siguiente edición. Organizaciones de Futuro, un podcast de Valencia Innovation Capital. Dirección: Francisca Hipólito y Yolanda Puchades. Conducido por Francisca Hipólito. Guión de Inteligencia Artificial de Perplexity con ayuda de Gemini y ChatGPT y supervisión humana de Adrián Ortega. Producción: José Fuentes, Gil Martín y Juanjo Valls. Dirección de sonido y sintonía original: Ia de Lowly.